Voy a empezar con las generalidades de este tema y después va a venir la parte dinámica, que es lo que va a ser interesante. Muy bien, el tema que nos reúne el día de hoy, valoración radiológica de malformaciones óseas en extremidades. Tenemos que las malformaciones congénitas en las extremidades son muy extensas y complejas. Por tal razón, con la siguiente presentación se pretende ejemplificar algunas de ellas, así como mencionar los datos relevantes que nos van a ayudar a identificarlas de una manera rápida y eficiente. Entre los objetivos que se plantean para esta charla son un breve repaso de la embriología, ya que es la base de las malformaciones. Vamos a ver las definiciones, la etiología de las malformaciones y lo que es más importante y en lo que está centrada toda la charla es en las características radiológicas de las mismas. Muy bien, empezando con la embriología tenemos el aparato esquelético se desarrolla a partir del mesodermo y células de la cresta neural. Los huesos van a aparecer como condensaciones de células mesenquimatosas que nos van a formar los modelos de los huesos. Las condensaciones van a marcar el inicio de la actividad selectiva del gen. Recordemos que influyen muchísimos genes en el desarrollo óseo para precedir la diferenciación celular. Y aquí tenemos un esquema, en el cual aquí tenemos un embrión a los 28 días con un aumento a nivel del primordio de la extremidad superior. Posteriormente, a los 33 días, ya tenemos que empiezan a ver los esbozos de los huesos. A las 6 semanas ya existen los moldes de los huesos y al final de la sexta semana ya están prácticamente todos los moldes de los diferentes huesos. Entonces, recordemos esto porque más adelante se va a estar mencionando en múltiples ocasiones. Después tenemos los defectos congénitos de las extremidades implican extremidades faltantes, incompletas, supernumerarias o anormalmente desarrolladas presentes al nacimiento. La mayoría de las malformaciones congénitas son de causa desconocida. Suelen asociarse a otras malformaciones orgánicas y de ahí su importancia. En el 6% de los nacidos vivos van a estar presentes, aunque hay bibliografía que llega a mencionar que hasta 10, depende de donde lo leamos. Y el 1% de las malformaciones van a ser múltiples. Se puede clasificar como malformativas cuando existe una formación anómala del tejido fetal, deformación, que es el tejido fetal alterado por un ambiente perjudicial, ya sea intrínseco o extrínseco. Desorganización o ruptura es el defecto morfológico resultado de la alteración de un tejido previamente normal, esto suele ser de origen extrínseco. Displasia, que se menciona la organización anormal de células que originan una alteración morfológica. Bueno, su etiología es multifactorial, muchas causas son genéticas y desconocidas, pueden existir causas intrauterinas como oligohidratos, bridas, efectos de sustancias tóxicas como drogas, alcohol, algunos medicamentos como la talidomida, deficiencia de vitamina A, aspirina, causas vasculares como aquellas pacientes diabéticas, hipertensas. La falla en la formación de partes se divide en dos, transversal o longitudinal. La falla en la formación transversal se va a observar ausencia de todos los elementos distales a un nivel determinado y el miembro va a remediar a una unión de amputación a partir del nivel del cual esté afectado. Y la falla en la formación longitudinal es una malformación del desarrollo específico, por ejemplo, en el miembro superior del radio, en el miembro inferior el peroné y la tibia. Cabe mencionar que el radio es el más afectado del miembro superior y el peroné en el miembro inferior. Bueno, después de lo aburrido que es esto de las estadísticas y demás cosas, pero son muy necesarias, vamos a pasar a lo que realmente se vuelve más dinámico y más importante, los diferentes temas. Estos temas son los que vamos a ver a continuación: camptodactilia, polidactilia, sindactilia, hipoplasia del pulgar trifalángico, braquisindactilia, mano hundida, sinostosis radiocunital, mano samba, sus dos variantes, radial y cunital, hemimelia del peroné, hemimelia de la tibia y pie equinovaro. Si bien no son todas las malformaciones que existen, sí son de las más importantes con las que nos puede llegar a
Y ya le echaron un vistazo a todo esto, porque es lo que ahorita nos va a servir como acordeón. Bueno, partiendo de ello, continuando, Confucio por allá del año 500 a.C. dijo esto: me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Está demostrado que el 90% de lo que nos dicen se nos va a olvidar. Es por eso que aquí es donde, aprovechando que la plática es presencial, se va a volver dinámica. ¿Recuerdan los temas? Qué bueno que sí. No están en el mismo orden en el cual aparecieron. Si recordaban que por aquí había este velocea, bueno. Dicho sea esto, ¿algún voluntario que quiera decir un numerito? ¿Cómo? ¿Todos? No, uno por uno, 7. A ver, esto lo tengo que hacer de aquí. Diagnóstico. Una fácil. ¿Quién dijo 7? Diagnóstico, doctora. Una falange distal bífida. Una falange distal bífida. Decía mi abuelito, estuvo mal torteado. ¿No más? ¿Alguien más? Aparte de la falange distal bífida. ¿Cómo se llama esa falange distal bífida? Trapecio. No, si la afectación anda aquí en la falange distal bífida. ¿Pero cómo se llama? Tendida. Algo más fácil. Pero ¿qué es lo importante o qué le vamos a estudiar a la polidactilia? Bueno, volvemos con las letras. No es lo que más me gusta, pero es importante. La polidactilia es la malformación más frecuente de la mano. Su incidencia es de 8 en 100.000 habitantes. Se cree se desarrolla debido a la excesiva proliferación celular, así como a la necrosis celular del tejido embrionario preaxial, ecto y mesodérmico previo a la 8ª semana. Recuerdan que en la embriología les dije que era importante la 6ª semana, no es porque en las primeras semanas se llevan a cabo estas malformaciones. Se diferencian por su localización en preaxial, las más frecuentes, centrales, las más raras, y posaxiales. Y la vamos a clasificar de la siguiente manera. La clasificación de Wasser para la localización preaxial nos da 7 tipos. El tipo 1 es una falange distal bífida. El tipo 2, duplicidad de la falange distal. Tipo 3, falange proximal bífida. Tipo 4, falange proximal duplicada. Tipo 5, metacarpo bífido. Tipo 6, duplicidad completa de todo el dedo. Tipo 7, el pulgar flotante. ¿Ya se la aprendieron? Es bueno que se la aprendieran. A ver qué tipo era. Porque sí tiene 6 deditos. Vamos a contarle. Tiene los 6 deditos y lo que nos importa es aquí en el dedo gordo. El metacarpo está normal y existe duplicidad completa de las falanges. Pero este paciente en particular tiene otra característica. 1, 2, 3 falanges. Eso lo vamos a tomar en consideración para algo más adelante. En este caso sería un tipo 4. Aquí tenemos otro ejemplo, ya de un paciente femenino de 8 años. Mientras más edad tienen los pacientes, pues obviamente hay más desarrollo y se pueden ver con mayor claridad, ¿no? Entonces acá tenemos la duplicidad de las falanges. Este paciente tiene afectación en ambas manos, en la mano izquierda, duplicidad completa de las falanges, y en la mano derecha, el tipo 7, donde tiene una mano y pulgar. Y cuando hacia el lado del brazo, la proyección. También hay centrales, pero esas y en realidad a mí nunca me ha tocado ver. Aquí tenemos otro ejemplo, donde incluso el remanente o la unión del tejido blando es muy tenue, muy pequeña, y nomás ahí le anda colgando ahí, como ya vimos. También tenemos afectación a nivel del pie, que es el mismo paciente con afectación en diferente grado en sus dos pies.
Acá tenemos un metatarso bífido y duplicidad de las falanges. Y aquí solamente tenemos el tejido romano. Un ejemplo más. Duplicidad de las falanges del metatarso, además de una fusión del quinto y el sexto metatarso. Este último, donde también aquí existe duplicidad de la falange distal y la falange media está un poquito ensanchada y como bífida. A ver, ¿quién dijo el 9? ¿Qué le vemos a esta manita? No tiene 6 dedos, ya es ganancia. ¿Tiene sindactilia? Dactilia, sí, sí tiene sindactilia. Hipoplasia de la falange del cuarto dedo. Hipoplasia de la falange. Entonces tenemos que la brachydactilia son por defecto de la formación transversal, asocia dedos cortos o su agenesia con sindactilia, existencia de los un grado y la fusión de los tejidos. Otro ejemplo, incluso más pequeño, pero también de los ausencia con tercero, el segundo y el cuarto nada más con la falange proximal. Incluso en este paciente había... ¿Quién dijo el 1? Para que nos diga qué es. Ese es hasta re fácil. Sí, ni chiste tiene, ¿verdad? En el paciente anterior son de los tejidos sin dactilia. Nada más están pegados y ya está como sirena. No, entonces, ¿qué le vamos a ver? Bueno, la sindactilia es la fusión de los tejidos blandos, tiene una prevalencia de 1 en 2.500 nacidos vivos, frecuentemente se va a asociar a otras alteraciones, ocurre en la quinta y la octava semana de gestación, un carácter autosómico dominante con expresión variable, afecta predominantemente a hombres 2:1 con respecto a las mujeres, se cree es una falla en la regresión normal del tejido embrionario interdigital, principalmente el tejido ectodérmico. ¿Y qué le vamos a estudiar? Esto, la clasificación. Sindactilia con hueso, faneras y zonas articulares, y complicada cuando se asocia a otras anormalidades esqueléticas como son las falanges anguladas. Entonces aquí tenemos el mismo ejemplo y entonces quedamos que es sindactilia ¿de qué tipo? Simple, incompleta porque no se va hasta la totalidad de los dedos. Pues esa no tiene chiste, nomás le corta el cirujano y ya. Pero esta, masculino de 9 meses, aparte de los tejidos blandos, tiene fusión de las falanges distales y tiene afectación en ambas manos. Este otro caso, también, fusión entre el tercero y el cuarto, pero el segundo y el quinto están completamente angulados. Y en este caso, es el mismo, las dos imágenes son del mismo paciente y también tenía afectación a nivel del pie, confusión entre el segundo y el tercer ortejo. Ya se me iba a pasar. Muy bien. Otro numerito. Ándale, somos muchos. 5. Ay, está buena. Pie sambo, no, pues el pie sambo viene siendo lo de menos. ¿Cómo se llama esta afectación? ¿Qué tiene y qué no tiene? Decía mi maestro, primero hay que conocer lo normal. ¿No tiene qué? Entonces, ¿qué le hace falta? ¿La tibia o el peroné? La tibia, entonces eso se llama hemimelia de tibia. Es mucho más rara que la del peroné, tiene una incidencia de 1 en 1.000.000, tiene un patrón de herencia autosómico dominante, su diagnóstico precoz y la clasificación radiológica son importantes para el tratamiento. Muchas de las clasificaciones radiológicas están encaminadas al tratamiento.
El peroné puede estar normal, displásico o en una posición alta o subluxado y con desviación del pie hacia adentro. En la clínica predomina la inestabilidad multidireccional de la rodilla y el tobillo. Pues claro, y mientras más crezca el paciente, más inestabilidad va a tener. Y tenemos la clasificación de Jones, donde nos habla de 4 tipos, porque el tipo 1 lo subdivide. Entonces tenemos que el tipo 1 es una ausencia completa de la tibia y el peroné, pero se menciona que el núcleo de crecimiento del fémur distal también puede estar afectado y puede ser pequeño. Tipo 1A. Tipo 1B es lo mismo, pero la diferencia es que la porción proximal de la tibia puede estar presente, sin embargo solamente la vamos a ver por ultrasonido o por resonancia. Tipo 2 va a estar presente la tibia proximal con ausencia de la tibia distal. Tipo 3, ausencia de la proximal y presencia de la distal. Y tipo 4, alteración a nivel del extremo distal. Entonces, ¿qué clasificación es nuestro paciente? 3, 2, 1, 0. Acá está. Del lado derecho no hay nada. Es una ausencia completa. Del lado izquierdo, un remanente distal, sí. Lo podemos considerar como un remanente distal, además que tiene su pie como abanico, ¿no? Tiene un chorro de dedos y tiene la desviación ahí. Pero bueno. Muy bien, entonces quedamos que eso fue hemimelia de la tibia. ¿Otro número? ¿Ese qué número fue? ¿Se acuerdan? 5, gracias. El 4. Vamos a ver el 4. ¿Qué tiene? Normal y que lo operen. ¿Y cómo se llama ese acortamiento del peroné? ¿Quién dijo? Si estábamos viendo la hemimelia de la tibia, pues ahora vemos la hemimelia del peroné. Es el acortamiento congénito de los huesos largos más frecuente. Tiene una incidencia que va de 7.4 a 20 casos por cada millón. Predomina en los hombres 2:1 con relación a las mujeres. En la mayoría de los casos suele ser de manera aislada y esporádica. Puede tener afectación unio bilateral, más frecuente de un solo lado. El lado derecho está afectado en el 80% de los casos y se puede llegar a asociar a otras alteraciones del esqueleto. Y tenemos la clasificación de Achterman. Aquí este amigo no se complicó, está o no está tipo 1 o tipo 2. Pero el tipo 1 nos lo subdivide en tipo 1A y tipo 1B. Tipo 1A, cuando existe una ausencia del extremo proximal y el extremo distal suele estar un poco más distal al calcáneo. En el tipo 1B, la ausencia del peroné proximal tiene que ser entre un 30 y un 50%. Y bueno, tipo 2, no hay nada. Entonces, ¿qué grado o qué tipo era nuestro paciente? 1A, nomás aquí está chirulero, ¿no? Pasa como si nada. Pero aquí tenemos una ausencia completa. Entonces, este sería un tipo 2. Bueno, nos regresamos. 3. ¿Qué tiene este paciente? Fuerte porque soy sordo y no escucho. Está bífida la falange proximal. Está doble. ¿Pero de qué dedo? ¿Y el primer dedo cuántas falanges tiene? ¿Y cuántas falanges ven aquí? Un pulgar trifalángico. El
El pulgar trifalángico ocurre en 1 de cada 25.000 nacidos vivos, tiene un carácter autosómico dominante, se asocia a polidactilia, con menos frecuencia se asocia a malformaciones cardíacas o trastornos hematológicos. Y tenemos la clasificación de Dieter-Buch-Branco, que fue desarrollada en 1989, donde nos habla de 6 tipos. El tipo 1 tenemos una falange pequeña, triangular. En el tipo 2 es una falange un poco más grande, pero sigue siendo triangular. En el tipo 3 ya tenemos una falange rectangular. En el tipo 4 ya el dedo tiene dimensiones similares al resto de los dedos. En el tipo 5 lo mismo, pero hipoplásico. Y en el tipo 6, aparte de que tiene 3 falanges, tiene polidactilia. Entonces, ¿nuestro paciente qué tipo tenía? 4 y 6, ¿no? En la mano derecha tiene 1, 2 y 3. Sería el tipo 4 porque están de tamaño similar. Y en la mano izquierda, pues, aparte de que tiene 3 falanges, tiene polidactilia. Este ya lo habíamos visto hace ratito en la polidactilia. Y bueno, también si le contamos 1, 2 y 3. Entonces, tipo 6. Eso, 6. Bueno, nos regresamos. ¿Quién dice yo? Nos falta el 2, el 6, el 8, el 10, el 11, el 12 y el 13. El 1 ya lo vimos. A ver qué tiene. Femenino de 7 años de edad. Le duele el bracito y no lo puede estirar. Una sinostosis radiocubital. Bueno, ¿qué le vamos a ver a la sinostosis? Anomalía congénita, poco frecuente y a menudo bilateral. El radio y el cúbito se originan de esbozos cartilaginosos derivados del mismo cartílago mesodérmico. La detención del desarrollo de la segmentación longitudinal nos va a provocar un fallo en la separación de la parte proximal de estos esbozos, lo que nos va a ocasionar la fusión. Se describió por primera vez en 1793 por Sandy Ford y su incidencia es similar entre hombres y mujeres. Tenemos 3 tipos según la clasificación de Rudolph, pero como las letras aburren, mejor vemos este esquema. Acá están los 3 tipos. En el tipo 1 vamos a tener una ausencia de la cabeza del radio con una fusión completa entre radio y cúbito proximal. En el tipo 2 va a haber una luxación de la cabeza del radio con una fusión también radiocubital proximal. Y en el tipo 3 mencionan que la cabeza del radio va a estar luxada y que la unión no es propiamente ósea. Hay quien menciona que es a causa de una fuerte membrana interósea. Y es la que mencionan como tipo 3. Entonces, esta es la imagen que teníamos al principio. Podemos identificar la ausencia de la cabeza del radio con una fusión radiocubital proximal, lo que sería un tipo 1. En este otro ejemplo tenemos aquí sí hay la cabeza del radio y una fusión proximal, un paciente de 4 años de edad, entonces esto tendría viendo un tipo 2. Y en este otro ejemplo, aquí podemos ver cómo está la cabeza del radio y la fusión proximal radiocubital, lo que vendría siendo un tipo 3. Este paciente pues ya es un paciente de mayor edad y bueno, esto finalmente si se dan cuenta hasta la posición, suelen tener mejor posición que los anteriores, porque mientras mayor sea la afectación y más grande sea la fusión, pues obviamente va a limitar el movimiento. Muy bien, regresemos. Siguiente. 3 ya lo vimos. 13. Ay. ¿Es una qué? Pues se pudiera clasificar, pero en realidad esto recibe otro nombre. O sea que no pusieron atención al acordeón que les puse al principio.
Mano samba cubital. La mano samba cubital es una deficiencia ulnar o displasia del cúbito. Es una normalidad rara con presentación de 1 en 100.000 nacidos vivos. No se asocia a defectos hematopoyéticos, gastrointestinales, cardiopulmonares o genitourinarios. El 20% va a tener defecto en el miembro superior contralateral y entre el 25 y el 50% pues van a tener alteración musculoesquelética. Su etiología no está completamente definida y no hay una descripción clara de la herencia familiar. Este tiene mucha estadística, pero bueno. Clínicamente se encuentra comprometida las manos, muñecas y codos. Solo el 11% de los pacientes tienen dedos completos. Hasta el 38% de los casos cursan con sindactilia. En la muñeca hay pérdida de algunos huesos. Hasta el 25% va a presentar fusión entre algún hueso carpiano. Solo el 30% presenta desviación ulnar de la muñeca y esta tiene que ser menos a 30 grados. La epífisis distal del radio presenta retardo del crecimiento en el 60% y la supinación es la más comprometida. También, pues, como ya vieron, con esta afectación pues va a ser frecuente la inestabilidad a nivel del codo. Existen chorro de clasificaciones. Cada uno le da lo que quiere, porque muchos son de acuerdo al tratamiento, pero la más aceptada es la clasificación de Vine, que es aceptada ampliamente porque incluye anormalidades en el codo y en el antebrazo. Y tenemos 5 tipos. Tipo 1, una hipoplasia chirulera del cúbito. Tipo 2, una ausencia del extremo distal del cúbito. Tipo 3, una plasia completa del cúbito y la cabeza del radio es inestable con deficiencias asociadas a nivel del carpo. Tipo 4, lo mismo, pero más severo porque ahora existe un encurvamiento a nivel del radio y una fusión. Y el tipo 5, lo mismo, pero más severo. Entonces, nuestro paciente, ¿qué tipo tenía? 5 de un lado y 4 del otro, ¿no? Aquí podemos ver cómo está un poquito más grande el radio con la fusión. Y en este caso, pues ya existe, nomás hay un pequeño remanente. Y bueno, lo que menciona la literatura, afectación a nivel de los huesos del carpo y de la mano. En el lado derecho solamente tiene 2 dedos, en el lado izquierdo pareciera ser que este era el pulgar, pero tiene una afectación importante. Muy bien. Siguiente. ¿Cuál? La primera diapositiva. La primera diapositiva era el nombre. Malformaciones óseas. 12. Vamos a ver el 12, que nos sale. Otra manita. ¿Qué tiene? ¿O qué no tiene? Entonces, ya hace ratito vimos el pulgar trifalángico. Ahorita, ¿qué vamos a ver? El pulgar afalángico. Hipoplasia del pulgar. La hipoplasia del pulgar refiere a un pulgar más pequeño o poco desarrollado. Puede ocurrir de manera aislada o ser parte de un síndrome de Hall-Oram, de Batter, anemia de Fanconi. Es la segunda anormalidad más frecuente. Su predominio suele ser bilateral hasta en el 60% de los casos. Y tenemos la clasificación de Blount, que nos da 5 tipos, subdividiéndonos el tipo 3 en tipo 3A y tipo 3B. Pero como son muchas letras, mejor vemos el dibujito. En el tipo 1 solamente menciona que va a estar ahí el pulgar discretamente hipoplásico. En el tipo 2 existe ya alteración a nivel de los músculos de la eminencia tenar. En el tipo 3, si hay una estabilidad de la primera articulación, 3A, si hay inestabilidad, 3B. Tipo 4, un pulgar flotante. Y tipo 5, una ausencia del pulgar. Entonces, nuestro paciente tenía un tipo 5, ¿verdad? Una ausencia completa del pulgar. Y en este caso también aquí existe una fusión a nivel del tercio proximal entre el cuarto y el quinto metacarpo. Entonces esto fue hipoplasia del pulgar. 6, 8, 10 y 11.
10 de 10, vámonos. Ahí. Este paciente ya no tuve acceso a sus estudios iniciales, ya podemos ver cambios quirúrgicos, pero bueno, la patología está muy bien establecida y es lo que nos importa. Entonces, si hace ratito vimos la mano Samba, ¿qué? Cubital, esta debe de ser la radial, ¿no? Mano Samba radial. También definida como meromelia radial o clinartrosis. Es una deformidad caracterizada por la desviación radial de la mano, resultado de un defecto del radio que puede ser su hipoplasia o ausencia total. En ocasiones está ausente el primer metacarpiano o un pequeño remanente. Se asocia a otras alteraciones del esquelético de la extremidad superior. Su incidencia varía de 1 en 5.000 a 1 en 10.000 nacidos vivos. Predomina en hombres con relación 3:2 a las mujeres y hasta en el 58% es bilateral con un compromiso asimétrico. Y tenemos esta clasificación. La clasificación de Bain y Klug, que inicialmente incluía solamente 4 tipos, pero después la han ido modificando y le han ido agregando más tipos, que algunos desde mi punto de vista no pertenecen, pero bueno, vamos a analizarla. La clasificación de Bain inicial era esta, 4 tipos, en donde existe afectación del radio y lo divide como alteración a nivel radial proximal o distal, dependiendo el grado de afectación, va a ser el grado que le vamos a dar. También tenemos alteración a nivel del carpo y del primer dedo. En relación al carpo y a la hipoplasia o ausencia del primer dedo, la afectación es prácticamente la misma, sin importar el grado, pero la afectación a nivel del radio sí varía. En el grado 1 tenemos que el radio proximal es normal, pero a nivel distal debe de estar por lo menos 2 milímetros más corto que el cúbito. El tipo 2 existe una alteración a nivel del radio distal. En el tipo 3 es más marcada a nivel distal y a nivel proximal también. Y en el tipo 4 existe una ausencia completa. Ahora, más tarde, en 1999 James la amplió porque quería ponerle más detalle a las alteraciones a nivel del carpo. Entonces hizo la tipo N, que es normal, donde el radio está normal y donde solamente existe una hipoplasia del pulgar. Por eso yo que desde mi punto no pertenecería como tal, ¿no? Porque pues ya vimos que esto sería una hipoplasia del pulgar. Pero bueno, y la tipo 0, donde sí existe una alteración a nivel del radio proximal. Y más tarde le agregaron el tipo 5, donde además de las alteraciones que puede existir, que se mencionan, tiene que existir alteración a nivel del húmero proximal, con alteración a nivel de la articulación glenohumeral. Y entonces eso es como lo clasifican con un tipo 5. Entonces, bueno, pues nuestro paciente sería un tipo 4, una ausencia completa. Aquí nos falta un dedo y también tiene aquí alteración a nivel de los huesos del carpo. Muy bien. 6, 8 y 11. 6. ¿Qué tiene? Femenino de 6 años. ¿Una qué? Camptodactilia. Existe una flexión muy tenue a nivel de la articulación interfalángica proximal del quinto dedo, que si no le ponemos mucha atención la podemos dar prácticamente como normal. Sin embargo, cuando algo nos parezca normal debemos de tomar mucha atención a los datos clínicos. En este caso la mamá llevaba a la niña porque no podía estirar el dedo y porque le dolía. Entonces tenemos que la camptodactilia se define como la contractura en flexión irreductible de la articulación interfalángica proximal. Tiene 3 formas diferentes: la forma infantil con afectación aislada del quinto dedo, 2/3 partes es bilateral, suele ser autosómico dominante.
Una presentación que se da entre los 7 y los 11 años de edad, que se va a agravar durante la adolescencia y suele ser más frecuente en niñas, y otra forma asociada a síndromes. Esta estaba muy sencilla. 8 y 11. A ver quién dijo 11. Mano hendida. Mano hendida. Ectrodactilia o mano hendida agrupa una serie de malformaciones en las que faltan los dedos centrales. Su ausencia origina una mano parecida a la pinza de los crustáceos. La mano hendida tiene una forma típica en B y puede haber sindactilia. Suele ser bilateral y se asocia a labio leporino y defectos de los pies. Se hereda con carácter dominante ligado a X. Su frecuencia es de 6 por cada 10.000 nacidos vivos. Descrita por primera vez en 1770 en una tribu de esclavos procedentes de África. Aquí, si podemos ver la diferencia que existía, ¿se recuerdan hace ratito lo que vimos? Que les hacía énfasis en que tenían que estar los metacarpos. Para diferenciarla de la mano hendida, de la braquisindactilia, en la mano hendida no están los metacarpos. Tiene que haber una ausencia de ellos. Entonces, si están los metacarpos, braquisindactilia, aquí tenemos una ausencia completa de los dedos y de los metacarpos. Una afectación más grave, mano hendida. Muy bien. Y el último, el 8. Y equinovaro. Esta es una alteración que, como ustedes lo dijeron, decía mi maestro, esto a cuadras lo vemos. Se presenta desde el nacimiento, tiene una actitud en equino con desviación hacia la línea media, exenvaro. Se asocia a deformidad de los metatarsos aductos y cabo, tiene una incidencia de 1 en 1000 nacidos vivos. Parientes de primer grado tiene una incidencia mayor de 20 a 30 veces. El 50% de los pacientes la deformidad es bilateral. La etiología no está completamente clara, existen muchas teorías, una de ellas es que el paciente que está en presentación podálica va a tener esta alteración, sin embargo muchos están podálicos y no la tienen, y muchos cefálicos sí la tienen, por eso es que no está completamente claro esto. Bueno, como pudieron darse cuenta, las malformaciones son muy amplias, muy variadas y algunas muy complejas. Entonces tenemos que existe un espectro muy amplio de malformaciones óseas con un alto grado de complejidad, por lo que se han realizado diversas clasificaciones como lo vimos, muchas de ellas están encaminadas hacia su tratamiento. Es importante conocer la variabilidad de las malformaciones para poder aportar diagnósticos más precisos. Ya vimos que a veces tienen pequeños datos o pequeños cambios entre una y otra y eso ya nos va a dar un nombre diferente. Muchas malformaciones se asocian a diversos síndromes, por lo que esto lo debemos de tener muy presente. Y cuando veamos alguna malformación debemos de solicitar que ese paciente se estudie de una manera integral, porque probablemente puede llegar a tener algo más grave. Muy bien. ¿Recuerdan la frase de hace rato? Bueno, Benjamin Franklin lo dijo de una manera diferente, por ahí del año 1700, no sé si se lo copió a Confucio o se le ocurrió a él, pero él lo dijo: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Espero que se hayan involucrado un poquito ahorita y que hayan aprendido algo, un poco de la bibliografía revisada. Y bueno, no me queda más que agradecer por su atención. Aquí está mi correo.